Que el Señor ha escogido en esta noche, madrugada, para que nos lleve su palabra. Así es que todos, por favor, me apoyan con su mano derecha y vamos a orarle al Espíritu Santo por Almita. Padre amado, Padre de misericordia, Espíritu de Dios. Tú has tomado varias horas, varios minutos y varios tiempos del que Almita te dedica a ti para preparar este mensaje. Este mensaje que Almita primero lo aceptó en su corazón y ahora lo tiene en sus labios para dárnoslo a cada uno de nosotros. Señor, toma su mente, su cuerpo, sus labios para que el Espíritu Santo se derrame a través de ella a todos nosotros. Y a nosotros ponnos un corazón dócil, humilde y sencillo para poder escuchar tus palabras, pero sobre todo para poderlo llevar a nuestra vida. Por favor, Espíritu de Dios, te pido que cubras a Almita y a todos los corazones que estamos aquí conectados y que queremos seguir en tu caminar. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre hoy y todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches, mi querido grupo Oreb Internacional, en muchas partes del mundo conectados. Esta noche quiero compartirles algo que me sucedió cuando estaba buscando un colegio para mi hijo único, para que empezara el kinder o el jardín infantil. Y estuve hablando con muchas personas que ya tenían hijos en colegios para que me contaran sus experiencias y me recomendaran a dónde inscribirlo, ¿verdad? Estuve llamando a esos colegios y a otros que encontraba en listas, ¿verdad? Para que me dijeran qué requisitos teníamos que llenar, qué áreas tenían. En fin, yo quería que me contaran todo para que ese primer día de clases de mi hijo fuera la mejor experiencia, que lo motivara para eh, querer seguir yendo ahí a jugar, a aprender, a convivir con los otros niños, aprender a cantar, a escribir. Yo sabía que ese primer día iba a desencadenar cosas muy importantes en la vida de él. Y de hecho, eh, lo hicieron, ¿verdad? En esa búsqueda me encontré con un colegio de mucho prestigio, muy grande. Y me decían que ellos tenían mucha experiencia en la enseñanza, que no me preocupara, que, que lo inscribiera, que comprara el uniforme, los útiles y que lo llevara el primer día de clases. Y también encontré uno no tan grande que me explicaron que tenían áreas de juego, que las clases estaban muy bonitas, ambientadas, áreas de descanso, pero hubo algo que me convenció y fue que me propusieron que antes de inscribirlo definitivamente y hacer todos los gastos de colegiatura, uniforme y demás, que él tuviera una experiencia de un día en el colegio con otros niños que asistían ahí. Entonces yo le conté a mi hijo que lo habían invitado al colegio y que le mandaban a decir, ven y verás cómo es el lugar donde vas a estudiar, de manera que vas a saber cómo te sientes ahí. Así es que lo llevé y siendo hijo único y que nunca había estado en otro lugar fuera de la casa, iba con el corazón hecho un nudo y él pues se quedó con los ojos muy abiertos, extrañado de que yo no me quedara con él, ¿verdad? Ni nadie de nuestra familia, pero muy expectante. Y cuando ya terminaron las horas en las que me dijeron que ya podía regresar, lo regresé a traer y lo encontré, como no se imaginan, muy contento, muy emocionado de todo lo que había podido hacer en el colegio. Y es que fíjense que muchas veces eh, te pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Eh, Puedes escuchar muchas cosas, pero no te convencen, sino que hasta que tú lo ves con tus ojos y tú lo escuchas o lo percibes con todos tus sentidos
Y eso no nos pasa únicamente en todo lo relacionado a la material, sino también a nuestra vida espiritual. Y por eso hoy quiero compartirles el mensaje que el Señor les manda a través de esta prédica que se llama Ven y verás. Y para eso les pido que por favor busquen en su Biblia y si no la tienen a mano, aquí la vamos a poder ver, la cita que es de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Yo se las voy a leer también. Al día siguiente, Juan estaba ahí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo, miren, es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué están buscando? Ellos dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les contestó, vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que San Juan, el discípulo amado de Jesús, se estima que escribió este evangelio en Éfeso entre los años 85 y 95 después de Cristo. Y en los versículos anteriores a esta cita que leímos, los fariseos de Jerusalén habían enviado a sacerdotes y a levitas a preguntarle a Juan Bautista quién era. Y él les dijo que no era Cristo, que no era Elías y que no era el profeta, ¿verdad? Y les dijo que al bautizar a Jesús había visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él, que él bautizaba con agua, pero que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo, porque él es el elegido de Dios. Y se han fijado, no sé, cuando han leído la Biblia, que casi al principio de los capítulos hay unos títulos, pues el título de estos versículos que acabamos de leer es Los primeros discípulos de Jesús, porque estos seguidores de Juan fueron los primeros discípulos de Jesús. Y quiero también que veamos, que notemos de una manera muy, muy especial ciertas acciones importantes en estos versículos. Son 4. Y yo les pido que si pueden, que los anoten, ¿verdad? La primera de esas acciones es la búsqueda. Juan Bautista ya tenía discípulos, ¿verdad? Mientras bautizaba tenía muchos discípulos y 2 de ellos estaban cuando Jesús pasó por el río Jordán. Uno de ellos es Andrés y el segundo, Juan Apóstol y Evangelista. Esos discípulos ya estaban buscando algo, estaban buscando al Mesías esperado, a ese libertador que les habían anunciado los profetas desde tiempos antiguos. Ya estaban en una búsqueda. Esa es la primera acción importante que vemos aquí. La segunda acción es un encuentro y un seguimiento. Vemos que hay un encuentro con Jesús que ha sido guiado por las palabras de Juan Bautista, quien les hizo notar que Jesús es el Cordero de Dios, el Mesías esperado por los judíos desde hacía muchos, muchos años. Y el segundo, después de este encuentro, vemos en esta segunda acción una acción inmediata.
de seguirlo, ¿verdad? No solo lo encontraron, lo vieron, sino que lo siguieron. Y si nos preguntáramos por qué siguieron a Jesús inmediatamente, sin dudar, probablemente fue porque estos dos discípulos creían en Juan Bautista, en sus palabras, en sus enseñanzas que les transmitía, especialmente por su forma de vida austera, de sacrificio, de oración. Andrés y Juan, al ser discípulos de Juan Bautista, creían en su mensaje. Ya se habían arrepentido de los pecados, se habían bautizado y habían preparado su corazón para la venida del reino de Dios. Y notemos también que seguir a alguien es una característica de un discípulo o un adepto, y ellos eran ya discípulos de Juan Bautista. Ahora bien, cuando Jesús se dio cuenta que estos dos discípulos lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Seguramente Jesús ya sabía qué buscaban, pero quería escucharlo de ellos. Y lo curioso es que los discípulos, en lugar de contestarle, le respondieron con otra pregunta y le dijeron, Maestro, ¿dónde vives? Y a través de esa pregunta, lo que ellos le dijeron a Jesús es que querían conocerlo de verdad, con todos sus sentidos. Querían ver dónde vivía, querían saber lo que hacía a lo largo del día, querían saber qué comía, qué lugares visitaba, querían descubrir con sus propios ojos cómo es Jesús, cómo es el Mesías. Entonces hemos visto la primera acción, una búsqueda, la segunda, un encuentro y un seguimiento, y hoy vamos a ver la tercera acción, que es la vivencia, ¿verdad? Y aquí algo importante es que Jesús no les explica dónde vive, sino que le responde, venid y veréis. Quizá lo hace porque Jesús no tenía ni un lugar donde recostar la cabeza. Mientras las zorras tenían madrigueras y las aves nidos, él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Pero los invita a tener una vivencia, una experiencia. Y su evangelio no solo es teoría, es vivir y convivir con él. Es verlo, es escucharlo, aprender de él, pero sobre todo ponerlo en práctica, todo lo que veían, y vivirlo en carne propia cada día y en cualquier lugar que fueran. Y dice Juan en esta cita que se quedaron con Jesús todo el día, porque eran como las 4 de la tarde. Él recordaba exactamente ese día y la hora porque seguramente quedó grabado en su corazón. Y eso que lo escribió como 50 años después de que todo esto sucedió, ¿verdad? En los años 85 y 95 después de Cristo. Una cuarta acción que también nos enseña estos versículos es que despierta en ellos la disposición a la misión evangelizadora. Y nos lo dice cuando Andrés lo primero que hace es ir a buscar a su hermano Simón para darle la noticia que han encontrado al Mesías y lo lleva con Jesús. No solo le cuenta, lo lleva. Y luego ahí leemos también qué sucede con Pedro, ¿verdad? Pero eso yo creo que es tema para una charla completa, lo que pasó con Pedro. Ahora bien, veamos qué dicen estos versículos en nuestra vida en relación a esas 4 acciones que el Señor nos ha hecho notar. Buscamos a Jesús nosotros para tener vida en abundancia, para tener paz, confianza, esperanza. Tenemos paz en nuestro corazón en medio de las dificultades económicas o de las enfermedades o de las pruebas. O cómo llenamos los vacíos de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra mente. Buscando amigos, quizá,
asistiendo a reuniones donde lo que sobra son bebidas alcohólicas, comida, o, o buscamos llenar esos vacíos dedicando mucho tiempo a ver series de Netflix, de Amazon o novelas en televisión. O si lo buscamos, nos hemos preguntado por qué lo buscamos, mis hermanos. Fíjense que yo escuché una prédica donde un sacerdote decía que buscamos por dos razones, por necesidad y por amor. Y creo que la mayoría de nosotros hemos buscado a Jesús inicialmente por necesidad o ante alguna dificultad como las que ya mencionábamos, económica, de alguna enfermedad, algún problema con los padres, con los hijos o en el matrimonio, o cuando nos sentimos solos y tristes. Y déjame decir, en este caso, bendita circunstancia que nos hace buscar a Jesús, ya que al estar en necesidad, acudimos al que lo puede solucionar todo, al que nos puede dar paz. Fíjense que San Ambrosio decía, solo Jesús es todo para nosotros. Y hoy el Espíritu Santo nos mandó eso en una profecía que dijeron, que es lo único que necesitamos también. Él es paz en medio de la tormenta. Él es paz. Él es nuestro médico del cuerpo, del alma. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Él es nuestro consuelo. Solo Jesús es la esperanza que nunca nos defrauda. Y eso nos lo ha estado recordando el Papa Francisco ahora en este año jubilar. Solo Jesús es la esperanza que nunca nos defrauda. Pidamos a Dios también, mis hermanos, que cuando haya pasado la tormenta, la enfermedad o los problemas familiares o los problemas económicos, le busquemos también por amor, por gratitud, por todo lo que nos ha dado. Que no seamos como aquellos 9 leprosos de los 10 que Jesús sanó, que al verse curados no regresaron a postrarse ante Jesús y agradecerle. Solo uno regresó y Jesús le preguntó, ¿no eran 10 los sanados? Pidámosle a Dios que ponga en nosotros un corazón agradecido. Ahora, mi hermano, mi hermana, ¿has tenido tú un encuentro personal con Jesús? Y hoy quiero pedirles que por favor levanten la mano los que no han asistido a un retiro, ya sea presencial o virtual, ¿verdad? Levanten la mano, por favor. Quiero verlos. Bueno, veo ahí algunas manitas. Si no pueden levantar la mano virtual, levanten su mano física, ¿verdad? Porque de momento no veo manitas. Eh, para los que para los que no han hecho ningún retiro o para los que ya lo hicieron, pero quieran invitar a alguien, es importante que conversen con ellos y que les digan que muchas veces cuando el Señor nos llama a un retiro, podemos tener dudas, podemos tener miedos o creer que no es para nosotros. Y hoy Jesús también dice a cada uno, Elsie, ven y verás. Mauricio, ven y verás. Ricky, ven y verás. Dinora, ven y verás. No te dejes llevar por lo que dicen, ven y vive la experiencia de acercarte a mí. Eso le dice Jesús. Mira lo que nos sucedió con el primer día de colegio de mi hijo. Nos dimos la oportunidad de ir y ver por nosotros mismos. Entonces,
Si tú no has ido o estás invitando a alguien a que asista a un retiro, dile, date la oportunidad de conocer a Jesús, de dejarte amar por Él que te ama con locura, al extremo de dar su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Ven y verás con lo poco que tengas. A veces pensamos que podemos aportar tan poco, o con lo mucho que somos, con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras fragilidades. Pero el Señor hoy te dice, ven y verás, Jesús te ama y te ha escogido simplemente por eso, porque te ama y porque eres hijo de Dios. Fíjense que cuando Jesús llamó a la mayoría a los discípulos, la mayoría eran pecadores sin preparación, sin muchos conocimientos. Pero Jesús, con mucho amor y paciencia, les fue enseñando, los fue preparando, les mostró el camino, los invitó a caminar detrás de Él. No los mandó para que siguieran los rótulos en un camino. No les dijo que usaran un mapa o Waze o Google Map para llegar a un destino. Jesús aprovechaba cuando caminaban de una ciudad a otra, porque al llegar a los lugares, hemos leído en los evangelios que no tenía tiempo ni para comer. Y así lo hace con nosotros ahora. Nos habla, nos enseña, nos muestra cómo debemos vivir, nos capacita, porque el camino de la conversión hacia la vida eterna y hacia la santidad es un camino, no es un punto. Lo tenemos que recorrer cada día de nuestra vida. Fíjense que el Papa Francisco dice una frase muy bonita que es, pregunta a Jesús, ¿qué cosa quiere de ti? Y sé valiente. Pregunta a Jesús, ¿qué cosa quiere de ti? Y sé valiente. Por supuesto, cuando te lo diga mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ponte en acción de estas que ya el Señor nos hizo notar. San Juan Pablo II también decía unas frases muy, pero muy fuertes. No tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. No tengan miedo y entréguense a Él. Y Jesús en muchos pasajes de la Biblia, más de 360 veces nos dice, no tengan miedo. Y la razón de que no debemos tener miedo es porque cuando Él nos llama, Él derrama su gracia en nosotros. Y esa gracia no tiene un precio para nosotros, es gratis. Para nosotros es gratis porque a Él ya le costó el sacrificio de la muerte en la cruz. Y esa gracia es la que nos permite seguirle, pero la condición es que dispongamos nuestro corazón para hacerlo. Quizá ese encuentro que tuvimos fue hace un año, 5, 10, 20 o más años. Y si fue así, mis hermanos, bendito sea Dios. Pero te invito a reflexionar y a examinarte si hoy le conoces más que el primer día de ese encuentro. Porque si la relación que has tenido con Jesús es verdadera, diaria, constante, perseverante, eso ha hecho que el amor de Él se refleje más y más en ti, porque esa relación debe estar alimentada por la oración, por la lectura de la Biblia, por su reflexión y también de la Eucaristía. San Ambrosio decía que hablamos con Dios cuando oramos y escuchamos a Dios cuando leemos su palabra. Así es que tenemos que hacer eso, tenemos que practicarlo, tenemos que hablar con Él y tenemos que escucharle. Ahora bien, buscamos nosotros a Jesús por amor, lo buscamos arrepentidos de nuestros pecados, con el propósito de no volver a pecar.
Nos confesamos, nos ministramos, nos pastoreamos o quizá buscamos también dirección espiritual de algún sacerdote. Debemos aprovechar esas opciones tan preciosas que tenemos en nuestra Iglesia Católica, en nuestra comunidad del Salvador del Mundo y en nuestro grupo OREV, mis hermanos. No las dejemos pasar sin aprovecharlas. Ya reflexionamos la búsqueda, el encuentro, el seguimiento, y ahora quiero que reflexionemos en la cuarta acción, la misión evangelizadora, esa que Jesús nos da y que se despierta en nosotros al encontrarlo, al conocerlo. Yo no sé si recuerdan cuando regresaron del retiro, cómo queríamos que todo el mundo con el que nos encontráramos lo vivieran también, especialmente nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que trabajan con nosotros, que tuvieran ese encuentro con Jesús. Así como le pasó a Andrés, de la cita que leímos, que lo primero que hizo fue ir a buscar a su hermano Simón y lo llevó con Jesús. El Señor hoy nos recuerda, nos invita, nos motiva a que no nos guardemos para nosotros esa alegría de buscar, encontrar y seguir a Jesús, mis hermanos. Y Jesús nos enseña también algo muy importante, que para evangelizar es indispensable, primero, hacerlo con amor. Fíjense que San Agustín decía, no le hables de amor a tu hermano, ámalo. No le hables de amor a tu hermano, ámalo. También es indispensable para evangelizar hacerlo con confianza en Dios, para que Él nos quite esos miedos, esas dudas, esos frenos que no nos dejan pensar en que podemos llevar esa esperanza. Debemos hacerlo también con oración, mis hermanos, porque se evangeliza de rodillas, hablándole a Dios de la persona a la que queremos que se convierta, para que Él toque su corazón, para que lo haga sensible a ese llamado y que lo prepare para cuando se dé ese encuentro con Él. Para evangelizar también es indispensable que lo hagamos con nuestra vida entera, con lo que somos, con la forma en que trabajamos, con la forma en que tratamos a los demás, con nuestro testimonio. Es como una forma silenciosa, pero muy eficaz, con nuestra vida entera. Y también para evangelizar debemos hacerlo con discernimiento, para darnos cuenta de que las dificultades, de las tempestades que están atravesando las personas son las que hacen que hagan una búsqueda en lugares inadecuados, equivocados, y que eso simplemente es una señal de que tienen hambre y sed de encontrar a Dios. Esa va a ser la señal para nosotros, para identificarlos. Ahora les comparto que cuando me invitaron al retiro para mi encuentro con Jesús, fue en una reunión de trabajo. Yo no había asistido nunca antes a la asamblea, ni tampoco a un retiro, a pesar de que había estudiado en un colegio, en varios colegios católicos. Y el hermano de la comunidad, con mucha sabiduría del Espíritu Santo, eso lo sé, debe haber notado esa necesidad que yo tenía de encontrarme con Dios, porque vivía angustiada, vivía estresada por el trabajo y por varias situaciones familiares que tenía, porque me sentía sola, porque llevaba 6 meses desde mi traslado de Guatemala a El Salvador, sin ninguna familia. Así que sin pensarlo le dije que sí. Llené la ficha y aunque no tenía idea de lo que iba a vivir, yo necesitaba encontrar esa paz, ¿verdad? Y he de contarles que ha sido el fin de semana más maravilloso.
el tiempo mejor invertido en mi vida. Cuando hice el retiro, tenía mis dudas. Decía, ¿será que voy a permanecer? ¿Será que voy a perseverar? Y con el favor de Dios empecé a ir a las asambleas, al redil, para, para aprender más de Jesús. Y él después me hizo el llamado para unirme al taller escuela de servidoras de mi grupo. Y cuando llegó el día del retiro del compromiso de servidores, otra vez la preocupación, otra vez el miedo de que si iba a poder hacerlo, de que si iba a servir, si iba a poder cumplir con asistir a las reuniones de servidores, a las asambleas. Y esta cita de San Juan 1:35-42 me invitó a comprometerme. Acepté ese llamado que Jesús me hacía. Ven y verás, ven y verás que no es con tus fuerzas, ven y verás que es con mi gracia. Y con eso pude empezar a vivir con paz, con gozo, con esperanza y luchar cada día por hacer vida esas enseñanzas de Jesús. Sigo luchando porque somos humanos, somos imperfectos, pero esa gracia también me ayudó a conocerle más y he servido en el brazo de Madre Teresa un año, en el brazo de cárceles de mi amado María Magdalena del Ministerio de Misericordia durante 16 años. Y tengo un año y meses en el Ministerio de Prédica. Y todo esto, mis hermanos, para la gloria de Dios. Y todo únicamente por su infinita misericordia, porque si hubiera sido por mis fuerzas, mis habilidades, mi inteligencia, nada de eso habría logrado, mis hermanos. Ya que a pesar de mis debilidades, Él me regala su gracia y nuevamente me está haciendo un llamado para ser mensajera de su evangelio y ahora mensajera de la esperanza. Bendito sea Dios, porque me llamó. Quiero que recordemos ahora lo que hemos hablado esta noche. Primero, cómo los primeros discípulos, nosotros también debemos buscar siempre a Jesús, ya sea por necesidad o por amor, porque solo Jesús es todo para nosotros, como decía San Ambrosio. Segundo, al encontrarlo, sigámoslo con todas esos instrumentos, orando, leyendo la Biblia, acudiendo a la Eucaristía. Construyamos una relación verdadera, cercana con Jesús. Tengamos una vivencia real, una experiencia propia de lo que es vivir como Él nos enseña. Vayamos y veamos, porque la única forma de caminar hacia la santidad, la única forma de luchar por alcanzar la vida eterna es esa, viéndolo, siguiéndolo, imitándolo. Y vimos también que tenemos que cumplir la misión que nos encomienda de llevar la buena noticia del reino de Dios para que todo el que está necesitado de Él le podamos llevar la esperanza de que si hay arrepentimiento y propósito de no pecar más, Jesús los recibe con su amor misericordioso, sin importar las circunstancias, sin importar las debilidades o el tiempo que nos hayamos alejado de Él. ¿Y qué debemos hacer, mi hermano, mi hermana, para atender al llamado de ven y verás? Y también cumplir la misión evangelizadora que Él nos encomienda. Dos cosas, mis hermanos. Primero, amar a las personas con quienes vivimos, trabajamos, no solo hablando del amor de Dios, amándolas de verdad. Segundo, tenemos que confiar en Dios y evangelizar de rodillas,
orando, hablándole a Dios de las personas por las que pedimos su conversión, para que su luz y su amor se refleje en nuestras vidas y los convenzamos con nuestro amor y nuestro testimonio de vida. Ahora les pido que escuchemos una alabanza. Desde niño te quiero, mi amigo Jesús. Me has amado desde siempre, Cristo Maestro y Señor. Con